Aquí comienza su show Latinos Creciendo, con mujer de éxito Life Coach Aracelis González de McCain, el coach de la transformación. Póngase cómodo y quédese con nosotros. Queridos amigos, muy buenas tardes. Una fecha más que se cumple, hoy es martes 25 de agosto del 2015 y yo estoy aquí una vez más para compartir con ustedes todas estas experiencias maravillosas. Les quiero contar que estoy feliz y muy agradecida porque cada vez más personas se están uniendo a este movimiento Latinos Creciendo en el mundo. He estado haciendo unas conexiones fantásticas y ya saben ustedes que los programas que hemos estado transmitiendo desde que comenzó el 23 de junio, el show Latinos Creciendo con Life Coach Aracelis González de McCain, han sido de mucha ayuda para nuestros oyentes. Yo les quiero saludar muy especialmente a ustedes que están allí en sus lugares de trabajo escuchándonos, o a los que están manejando en este momento de regreso a casa, a los que están saliendo a recoger a sus niños, o también a las señoras que están preparándose para recibir a sus hijos estudiantes universitarios o a sus esposos después de las jornadas de trabajo. Pero yo quiero comenzar yendo directamente al grano, porque hoy tenemos una invitada especialísima, de esos invitados que realmente hay que celebrar con bombos y platillos. Es una persona a la que yo personalmente admiro muchísimo y que ha sido una colaboradora fiel de Latinos Creciendo en todos los procesos, y este es el mejor momento para darle una cálida bienvenida a la abogada de inmigración, jueza Lilia Álvarez. Abogada, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí. Gracias. Y lo más importante es que es una jueza, y ya nosotros sabemos que los jueces se mantienen realmente ocupados. Hace un momento yo acabo de ser testigo de que la jueza ha cancelado un compromiso que tenía inmediatamente después del show. ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar. De manera que nosotros sí atesoramos esta hora que usted está compartiendo con nosotros y que sea de bendición para cada uno de nuestros oyentes. Y a las personas que nos están escuchando desde diferentes lugares del mundo, como siempre, bienvenidos, y sigan en sintonía con nosotros en el show Latinos Creciendo con Life Coach Aracelis González de McCain. Vamos básicamente a compartir experiencias en el día de hoy, abogada, jueza, y yo le llamaría a este programa ¿Cómo se hace un juez? Primero, ¿por qué? Porque la jueza que yo tengo frente a mí es una mujer muy joven, es una mujer muy fresca, es una mujer muy bonita, es una mujer muy elegante y es una jueza. Y segundo, porque es una mujer que ha estado trabajando por la comunidad, obviamente ha hecho logros y ha transitado y ha tenido dificultades como todos nosotros, pero no es común encontrarse a un juez. Y si lo encontramos, no lo reconocemos, y si lo reconocemos, no tiene tiempo de hablar con nosotros. Pero nosotros contamos con la grata bendición de tener aquí con nosotros en este día a la jueza Lilia Álvarez. Vamos a hablar un poco de sus comienzos. Jueza, abogada, yo recuerdo muy especialmente cuando la conocí a usted hace 4 años, cómo pasa el tiempo, que en un momento usted me estaba compartiendo, estábamos allí compartiendo historias, y lo significativo que fue para usted cuando su papá le dijo, la miró a usted a los ojos y le dijo, usted ya es algo. Usted ya es algo, porque muchos de nosotros estamos allá afuera pensando, cuando yo crezca yo quiero ser, cuando yo crezca yo quiero ser. Y yo quiero que comencemos nuestro show en este día con eso. Cada uno de nosotros ya es algo. Entonces, enfoquémoslo desde ese punto de vista y comencemos, abogada. Gracias. Claro que sí. Primero que nada, cualquier reto que uno se ponga en la mente, ¿verdad?, vale la pena. Y muchas veces uno es el que se limita. Y para poder uno sobrellevar esas limitaciones, especialmente las limitaciones que uno se pone a sí mismo, hay que rodearnos de personas que nos van a retar, que nos van a decir, bueno, ¿verdad?, las cosas pueden ser diferentes, o has pensado de esta forma y no de esta. Y mi papá es uno de esos hombres en mi vida que ha sido muy influyente. Él siempre me ha dado consejos toda mi vida, todavía me llama y me dice, tal vez no quieres escucharme, pero te voy a decir lo que pienso. Y
muchas veces tiene que ver con sanar inseguridades. Entonces, desde chiquita yo tenía dudas, no estaba segura si iba a ir a la escuela, si no iba a ir a la escuela, si me gustaba la escuela, si no me gustaba. Y él siempre me decía, tienes que reconocer que ya eres alguien, que tienes un propósito y que hay que desempeñar ese propósito. No puede uno nada más sentarse en los talentos y no hacer nada con ellos. Entonces él fue el que empezó a desarrollar ese sistema de valores en mí. Y poco a poquito, ¿verdad? Cuando digo poco a poquito, quiero decir día a día, porque el esfuerzo es realmente diario de ir creciendo, ir aprendiendo, y nada es en vano, ¿verdad? Uno va acumulando el conocimiento, acumulando la experiencia, y cuando uno le gusta lo que hace, otra gente lo reconoce, otra gente empieza a ver, oh, esto es especial, esto, a ti te gusta mucho hacer esto, eres muy buena en esto, y las puertas se empiezan a abrir. Así es que, claro, ¿verdad? Para ser jueza, por ejemplo, se necesita mucha educación, se necesita estudiar mucho, tener una carrera en el derecho para poder saber de leyes. Pero hasta eso puedo decir que no se trata solamente de ser abogado tampoco, uno debe de conocer a la comunidad que sirve también, es una ética, es una manera de comunicarse y escuchar a la gente y sus problemas. Parte de lo que yo quiero hablar hoy es por qué es importante que la gente vaya a la corte. Mucha gente tiene miedo de ir a la corte, especialmente la gente que es indocumentada. Piensan, si voy me van a deportar. Pues no, las cortes, la mayoría de las cortes no son cortes de inmigración. Es verdad que hay que resolver un ticket, ¿verdad? Si a la gente le dan un ticket de estacionamiento o de no tener las luces o no tener la aseguranza, hay que resolver esos problemas y hay que ir a la corte a resolverlos. Y yo le explico mucho a la gente cuando vienen a la corte sus derechos y les digo, estamos aquí para resolver el problema juntos. Yo no soy el fiscal, yo no soy el defensor, pero como representante de la corte, como jueza, es mi trabajo ser justa, escuchar y responder a las preguntas y tratar a la gente con respeto y dignidad. Nunca gritar, nunca alterarme, nunca realmente frustrarme. Es nada más, ¿verdad?, conocer a la gente y poder platicar de cómo resolver el problema. Estamos hablando, y eso es un punto que yo admiro seriamente en usted, abogada Lilia, y es ese profesionalismo que proyecta. Además, yo les tengo que decir, la juventud no está separada de la sabiduría, y la abogada Lilia para mí es un ejemplo claro de que sí se puede ser joven y sí se puede ser sabio simultáneamente. Desconocemos muchísimas cosas. Yo estaba ayer en mi oficina justamente conversando con alguien que me contaba que llegó a los Estados Unidos hace 16 años y si esta persona nos está escuchando en este momento, la saludo muy especialmente desde mi corazón. Y llegó a los Estados Unidos hace 16 años, pero ella, como no tenía documentos, ella nunca fue, por ejemplo, a una escuela a averiguar si ella podía seguir estudiando. Y resulta que ella sí hubiese podido seguir estudiando y tenía ciertas ventajas que ella desconocía, pero en la familia no se atrevían a hablar de eso porque los que habían llegado antes, que tampoco tenían documentos, lo desconocían también. En conclusión, ella desperdició cierta cantidad de años en los que ella pudo haber ido a la escuela, haberse capacitado sin necesidad de tener documentos y con ciertas condiciones. Luego, cuando ella intentó hacerlo, ya le tocaba, cuando se enteró, le tocaba pagar grandes sumas de dinero de las que ella no disponía, entonces ya era un inconveniente completamente diferente. ¿Qué tan importante es que estemos enterados de esos derechos de los ciudadanos como tal? Porque hay un elemento común que yo he encontrado cada vez que hablamos del IRS, la gente entra en pánico porque piensan que al no tener documentos ya los van a deportar.
Cada vez que hablamos de, a ver, ¿a quién fue que tuve yo hace poco que estábamos justamente aclarando? No, es que nosotros nada tenemos que ver. Era una empresa de estos del gobierno que ofrece ayudas para las personas que por primera vez quieren comprar casas o que quieren salvarlas de embargos hipotecarios. Y también estábamos aclarando, ellos no son agencias de inmigración. Lo mismo que la Corte, es lo que estamos escuchando. Entonces, si podemos hablar un poquito de esos derechos que debemos conocer, ¿cuáles son esos derechos? Realmente depende de los cargos, ¿verdad?, que la persona esté resolviendo. Si son casos civiles, es diferente, claro, que casos criminales donde la persona tiene más derechos, porque el delito criminal tiene consecuencias mucho más severas que, ¿verdad?, un caso civil. Pero, por ejemplo, cuando la persona tiene un ticket y muchas veces la gente no sabe, ¿verdad?, es algo civil o es algo criminal. De todas maneras, sea lo que sea, es muy importante ir a la corte, porque si uno no va a la corte, entonces lo que sucede es que el juez o la jueza no tiene otra opción más que hacer una orden de arresto. Pero si la persona se presenta, entonces se resuelve el problema. Cuando la persona viene con un tiquete civil, por ejemplo, si fue un cargo de no tener aseguranza, entonces normalmente lo que el juez va a decir es que tiene que pagar. Si se hace responsable, si la persona realmente no tenía aseguranza y dice sí, no tenía, entonces tiene que pagar la infracción. Pero a muchas veces que viene la gente a mi corte y comprueba que sí tenían aseguranza, que el dueño del carro sí tenía aseguranza cuando le dieron el tiquete. Entonces yo, ¿verdad?, les agradezco por traer el comprobante. Ese es un derecho que ellos tienen de comprobar que ellos no habían hecho nada equivocado, nada fuera de orden. Y entonces yo borro el tiquete porque todo está bien. Ahora, si es un cargo criminal, por ejemplo, un DUI, ¿verdad?, donde la persona es parada y son acusados de haber estado bajo la influencia del alcohol cuando están manejando. Ese es un delito menor, pero criminal, cargos criminales. La persona tiene el derecho de guardar silencio, de no incriminarse, de no contar su historia como ellos la creen y de ser representados por un abogado que conozca el sistema y pueda ayudarlos. Entonces yo, cuando conozco a esa persona con un cargo criminal, lo primero que les digo es: no me digan a mí su historia, este no es el tiempo de que ustedes platiquen lo que ustedes creen que sucedió. Yo tengo que asignarles un abogado que les ayude y entonces el caso se soluciona dependiendo a lo que el defendido y el defensor decidan. Yo estoy fascinada porque es que, a ver, las mujeres en el poder de alguna manera, la verdad es que esto es en el buen sentido de la palabra. Qué satisfactorio tenerla a usted, contar con su presencia hoy aquí en nuestro show Latinos Creciendo, del cual es un honor estar conduciendo realmente. Regularmente nosotros decimos: te invito a mi casa. La abogada dice: te invito a mi corte, o vengan a mi corte, ¿verdad? Mi corte, es que son palabras mayores. Allí es donde está el poder. Yo siempre digo, tengamos mucho cuidado con lo que deseamos, porque todo lo que deseamos llega. Tarde o temprano, pero llega. Tengamos mucho cuidado. Y una vez estemos allí, recordemos que llegar allí puede que sea muy difícil. Sostener es muy difícil. Devolverse y caer es muy fácil. Entonces es un reto lo que usted está viviendo en este momento desde todo punto de vista. Estoy completamente segura porque un 50%, y siendo muy generosos, de la humanidad está allí en favor de lo que hacemos y el otro 50% está resistiendo. Entonces yo estoy segura de que sí está experimentando retos permanentemente. Yo la quiero invitar a que nos vayamos a comerciales. A ustedes les quiero pedir sigan en la línea si son tan amables y regresamos en un momento.